A veces me han comentado eso de que tienes una mentalidad estoica o, por ejemplo, por tus comentarios, por tu forma de hablar, por tu forma de ser, se nota que eres una persona que lleva la filosofía estoica dentro. Y yo al principio esto me sonaba un poco raro porque es verdad que cada uno tiene su forma de ser, cada uno, por ejemplo, nace y se comporta de una manera diferente y además es muy peculiar en su forma de relacionarse con otras personas. Pero esto de ser estoico, de no ser estoico, la mentalidad de este tipo, bueno, pues me sonaba un poco raro, pero es verdad que con el paso de los años ha cogido más fuerza y ahora vemos a mucha gente divulgando acerca de mentalidad estoica, filosofía estoica, bueno, todo este tipo de cosas. Y es verdad que hay ciertos aspectos, ciertas características con los cuales yo me siento bastante identificado, al igual que, por ejemplo, otras personas se sienten también identificados, pero no tiene que ser en todo absolutamente, sino que solamente puedes identificarte en algunos aspectos en concreto y en otros no tiene por qué ser así. Hoy, en este episodio de Café y Hierros, un poco diferente, voy a hablar acerca de mentalidad y sobre todo acerca de las diferencias que pueda haber, por ejemplo, entre una mentalidad común y una mentalidad más orientada hacia el estoicismo. No sé qué tal quedará este episodio, no soy un experto en este tema, por supuesto, simplemente voy a hablar acerca de mi opinión, de lo que considero que puede ser una mentalidad más estoica y de cómo también esto nos puede ayudar a lidiar un poco mejor con el día a día. Así que vamos a comentarlo un poco. Como siempre, antes de nada, os recuerdo que me encontráis en mi web ivyamazares.com. Ahí tenéis más contenido acerca de entrenamiento, acerca de alimentación, un montón de cosas. Os echo una mano también con vuestro entrenamiento para ganar músculo, para perder grasa, en definitiva, sea el objetivo que sea. Así que os dejo los enlaces en las notas del episodio. Y lo dicho, a ver, normalmente, ¿qué características tiene un estoico? Así, para ir un poco al grano. Pues se dice eso de que se centra en lo que se puede controlar. Yo esto lo he comentado en más de un episodio. A veces nos centramos en cosas que no dependen de nosotros y lo que pasa es que nos frustramos con facilidad. Por ejemplo, igual nos levantamos un día y hace mal tiempo, no podemos salir a caminar, no podemos salir, yo que sé, a dar un paseo, a entrenar porque está lloviendo. Entonces nos enfadamos, parece que ya empezamos el día con mal pie. Y es una cosa que no depende de nosotros. Habrá días que hace bueno, habrá días que hace malo, pero tenemos que aceptar simplemente el tiempo que venga y ya está, y adaptar un poco el día a día a las circunstancias. Como eso, muchas otras cosas. Hay cosas que no podemos controlar, por ejemplo, un atasco. A ver, no depende de nosotros. Simplemente estamos conduciendo, de repente vemos que hay un atasco enorme y no nos queda más remedio que, por ejemplo, aceptarlo y no estar pensando continuamente en que nos ha fastidiado el día, en que no vamos a llegar a esa reunión, a que no vamos a llegar al trabajo, en definitiva, todo esto que suena siempre más bonito decirlo que hacerlo, pero bueno, en definitiva es algo que es importante llevarlo a la práctica o intentar hacerlo al menos. También una característica de los estoicos es que normalmente dialogan con sus emociones y no se quejan por problemas cotidianos. Por ejemplo, yo que sé, el tema de la política, el tema de, por ejemplo, la pandemia que acabamos de pasar, son problemas cotidianos en el día a día que tampoco tenemos mucha relevancia o mucho poder con respecto a ellos. Es verdad que podemos tomar nuestras acciones para intentar mejorarlo en la medida de lo posible, pero quejarse continuamente por este tipo de problemas tampoco soluciona mucho. Y de ahí también la recomendación que normalmente doy de, oye, las noticias, el estar continuamente pendiente de lo que te cuenten en la televisión tampoco es demasiado relevante y lo que puede hacer en la mayoría de los casos es que pasemos un día bastante negro y bastante nublado. Así que yo hace muchísimos años ya que no veo las noticias porque realmente lo que me interesa, si quiero enterarme de lo que pasa en el día a día, puedo enterarme a través de otros medios y me voy a enterar exactamente igual y no hace falta que me cuenten lo peor de lo peor que ha pasado cada día, porque normalmente suelen centrarse en eso. Y por otra parte, también algunas características más de una mentalidad estoica es el no ser esclavo, por ejemplo, de los deseos y agradecer lo que se tiene. O sea, con esto me refiero a que normalmente no estamos continuamente pendientes del coche nuevo que se ha comprado el vecino, sino que, bueno, tenemos nosotros nuestro coche que hace su función perfectamente y con el cual estamos a gustos, estamos contentos. Que quizás no sea el último modelo de, yo que sé, de la marca de moda, bueno, pues no pasa absolutamente nada. Hay que agradecer lo que tenemos y no ser esclavo continuamente de decir, bueno, pues tengo que ser más que este, tengo que comprar también un coche parecido, igual o superior, tengo que comprar una casa superior, tengo que ser superior, tengo que, bueno, en definitiva, este tipo de pensamientos que hace que estemos continuamente intentando superar a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Así que esas serían algunas de las características más importantes de una mentalidad estoica. Pero luego, por otra parte, normalmente tenemos algunos comportamientos que se suelen ver con bastante frecuencia en la población
y que ajustándolos un poco, haciendo pequeños cambios, podemos mejorar mucho nuestro día a día. Por ejemplo, lo que comentaba acerca de guiarse por el placer. Bueno, pues normalmente la gran mayoría de la población se guía por el placer, ¿no? Pero guiarse por la razón de vez en cuando también nos ayuda a tener otro punto de vista y no estar tan condicionados por la dopamina, por esos chutes constantes de redes sociales, de cualquier estímulo que nos provoque placer inmediato. También he comentado el tema de quejarse continuamente. Bueno, pues en lugar de quejarse continuamente por problemas que quizás no podamos solucionar, lo que podemos hacer es aceptarlos y resolver, por ejemplo, lo que tenemos a nuestro alrededor. Muchas veces vemos noticias muy malas de cosas que están ocurriendo, por ejemplo, a miles y miles de kilómetros de donde nosotros vivimos. Y no nos damos cuenta de, por ejemplo, problemas cotidianos del día a día que tenemos al lado de nuestra casa o en la acera de enfrente. Intentar resolver esos problemas o intentar ayudar en la medida de lo posible a personas que tenemos cercanas, que pueden necesitar también ayuda, es mucho más satisfactorio que no, por ejemplo, quejarse continuamente de problemas que pueden estar ocurriendo a miles de kilómetros. Luego, por otra parte, y otra cosa que está relacionada mucho con el tema del gimnasio, con el tema del físico, es buscar constantemente la aprobación externa. Hace poco escribía un mail en el cual comentaba que todos deberíamos de hacernos una pregunta muy importante y es ¿por qué entrenamos? ¿Por qué vamos al gimnasio? Si la respuesta era para que los demás me vean en forma, me vean guapo, guapa, para que me vean bien, para que vean que tengo músculo. En definitiva, si lo haces por esa aprobación externa, lo más probable es que con el paso del tiempo termines dejando la actividad o te coma la frustración por dentro. Pero si en lugar de esto buscamos nuestra propia aprobación, o sea, simplemente lo hacemos porque nos gusta, porque lo pasamos bien, porque además nos gusta estar en forma, nos gusta vernos bien físicamente, si lo hacemos para buscar nuestro propio beneficio, es mucho más satisfactorio y esto está también relacionado mucho con la mentalidad estoica. Por otra parte, algo relacionado con las redes sociales es la distracción. Normalmente vivimos muy distraídos mirando TikTok, mirando Instagram, mirando continuamente publicaciones que no hacen más que bombardearnos con chutes de dopamina y esto genera que cuando terminamos los días parece que como que no tenemos tiempo para hacer cosas importantes. Por ejemplo, hablamos muchas veces de que hay que caminar un mínimo de pasos al día, que hay que entrenar, que hay que alimentarse de forma correcta, preparar las comidas, descansar un mínimo de horas. Todo esto, es verdad que si lo llevamos a un contexto en el cual una persona pasa mucho tiempo distraída en este tipo de redes sociales, lo que ocurre es que va a pensar que no tiene tiempo. No tiene tiempo, por ejemplo, para entrenar, no tiene tiempo para preparar las comidas. Y luego nos vamos a las métricas del tiempo que lleva mirando TikTok y nos damos cuenta de que lo ha estado consumiendo durante 2 horas cada día y en esas 2 horas podría haber hecho todo eso para lo que piensa que no tiene tiempo. Así que, por una parte, está la mentalidad común, que es distraerse continuamente con cosas irrelevantes, y por otra parte tenemos una mentalidad más estoica, que es decir, bueno, pues me voy a centrar en lo importante y si me queda tiempo, si me queda espacio a lo largo del día, bueno, pues voy a consumir un poco de este contenido porque también me gusta, pero sé que es menos relevante y por lo tanto lo dejo para el final. No es lo primero que hago nada más que comienzo el día. Por ejemplo, empezar el día y empezarlo con el teléfono móvil y terminarlo con el teléfono móvil posiblemente sea de las peores cosas que podemos hacer para nuestra salud. Y por último, también otro tema importante es el tema de lamentarse por cosas que no tenemos. Comentaba antes el hecho de mirar el coche que tiene el vecino, la casa que tiene la vecina, bueno, todo esto. Normalmente nos fijamos en personas que tienen más que nosotros y esto también nos genera mucha frustración. Y el lado opuesto, una mentalidad más estoica, es agradecer lo que tenemos. Si tenemos una casa, bueno, pues vamos a agradecer que tenemos una casa al menos, ¿no? Que hay personas que ni siquiera tienen eso. O vamos a agradecer que tenemos, por ejemplo, un coche, que tenemos un trabajo, que tenemos buena salud a día de hoy. Hay que pensar más en lo que se tiene y no en lo que no se tiene. Si tienes una buena salud, si tienes una familia a la que quieres, si tienes, por ejemplo, buenos amigos, si tienes un trabajo más o menos estable, bueno, lo que sea, agradece todo eso que tienes y no pienses continuamente en esas cosas que te faltan, que normalmente en la mayoría de los casos son algo totalmente irrelevante, como por ejemplo tener un mejor coche simplemente para lucirlo. Así que bueno, estas son algunas cosas que diferencian a una mentalidad común de una mentalidad más estoica. Y como digo, hay muchas cosas con las que sí que me identifico, pero es verdad que también depende mucho de cada persona. Si queremos mejorar nuestro día a día de manera significativa, con que llevemos a la práctica poco a poco este tipo de cosas, pues lo vamos a hacer sin ningún tipo de problema. Y es verdad que la mentalidad perfecta no existe, pero si nos acercamos a este tipo de pensamientos, pues desde luego vamos a vivir bastante más felices.
Así que bueno, un episodio un poco diferente hablando acerca de mentalidad. Es un tema que también me parece súper interesante y lo comento simplemente desde un punto de vista, esto quiero dejarlo claro, que es mi opinión personal, así que también podéis comentarme la vuestra a través de la web ivyamazares.com. Si no, también ya sabéis que me encontráis en redes sociales, en Instagram, por ahí, aunque tampoco es que esté demasiado activo, comparto publicaciones, pero no vais a verme subiendo 500.000 historias ni nada por el estilo. No me gusta hacer ese tipo de contenido. Así que bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Como digo, espero que os haya gustado, que os haya entretenido, algo diferente y que también me habéis pedido. Así que nada más. Nos escuchamos de nuevo por aquí en 7 días en Café Hierros. Que paséis buena semana. Chao.